nosotros, perdónanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos, bendiciones. Bendiciones, Ari. Bendiciones, Ari. Vamos a comenzar con esta enseñanza, a la cual hemos llamado la marca de la bestia, y como apellido le puse sin especulación o sensacionalismo. Decía el profesor que tenía yo de homilética cuando estuve en el seminario estudiando, cuando estábamos preparando o nos enseñaba a preparar el sermón, que el título es algo muy importante porque el título va a crear una expectativa, pero también podría crear una falsa expectativa. Por lo tanto, si yo hubiera puesto solamente la marca de la bestia y lo dejo ahí, podría crearse la expectativa que la mayoría de las personas esperan que se hable de conspiración, espera que se hable de una serie de elementos que están por acabar y destruir el mundo, se espera que se hable de miedo, de todas estas cosas. Pero cuando yo le pongo el apellido sin especulación o sin sensacionalismo, es para que esa expectativa negativa se quite y entonces podamos ver el texto tal y cual debe de analizarse, como lo vieron las personas que lo leyeron en el primer siglo. Bueno, cuando hablamos de un abordaje del Apocalipsis sin sensacionalismo, debemos de entender qué significa la palabra sensacionalismo. La palabra sensacionalismo es producir emoción en el ánimo por medio de sucesos o de noticias. Repito, producir emoción en el ánimo. ¿Qué es el ánimo? Cuando usted escucha que se le dice a una persona que anda desanimado o desanimado, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Una persona triste. Pero la palabra literalmente significa un alma caída, porque ánima es el alma y el desánimo es el alma caída, o sea, el alma rendida, el alma sometida, el alma en una posición en la cual ha perdido toda esperanza. Eso es desánimo. Desánimo es el alma rendida. Cuando nosotros entendemos justamente que el alma es lo que nosotros somos, la esencia de nosotros no somos cuerpos con alma, no, nosotros somos un alma a la cual se le puso un cuerpo, y ese cuerpo es el que permite que nos desplacemos mientras vivamos en este lado de la eternidad, en este lado del cielo. Entonces, cuando decimos que el sensacionalismo es producir emoción en el ánimo, es agarrar la parte humana, la parte que produce se produce a través de nuestras debilidades, eso que nos ata a la tierra, y manipular el alma a través de eso. ¿Por medio de qué? Por medio de sucesos y por medio de noticias. Por lo tanto, vamos a hacerlo sin eso, sin sensacionalismo y sin especulación y sin emociones que nos manipulen nuestros sentimientos. Primero vamos a hablar un poco de cuál es el propósito del Apocalipsis. El Apocalipsis no podemos tomarlo nosotros como la mayoría de las personas lo toma, y digo la mayoría, no como crítica, sino como una realidad, para causar miedo, para mover esos estados de ánimo, como para que las personas busquen a Dios en el momento que están asustados, porque Dios no quiere eso de usted ni de mí. Dios no quiere que lo sigamos por miedo. Eso sería totalmente distorsionado al carácter de Dios. Dios no quiere que las personas le obedezcan por miedo. Eso es como que la persona que roba deje de robar por miedo a que lo metan preso. O eso es algo así como que una persona que no quiere adulterar, no adultere solamente para que no lo descubra su esposa. O una persona no asesine para que no lo manden a una condena eterna, de perpetua, una cadena perpetua, o que lo manden incluso a la silla eléctrica. Eso sería totalmente contrario al carácter de Dios. Dios no quiere que usted lo busque por miedo. Dios quiere que usted se acerque a Él, se ponga a los pies de Él por amor a lo que es Él, ni siquiera por lo que Él le puede dar. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por lo que nos puede dar. Eso le llama a Él añadiduras. Él quiere que nos acerquemos por lo que Él es, porque Él es suficiente para ser amado por lo que Él en sí es, porque Él es majestad, Él es soberano, Él es grandioso, Él es todopoderoso, Él es Dios. Y no necesita ninguna otra cosa. No, por eso es que la palabra dice que Dios no acepta cohecho. Dios no se vende. ¿Y por qué Dios no se vende? Porque no necesita venderse, porque Él es soberano, Él es el creador, Él es el dueño, Él es el absoluto. Por lo tanto, si usted y yo lo seguimos, no lo seguimos por miedo. Este mensaje del Apocalipsis que está puesto ahí es un mensaje completamente positivo.
Es positivo porque está justamente dirigido a sus iglesias, está dirigido al pueblo. ¿Que las iglesias estaban haciendo cosas incorrectas? Sí, estaban haciendo cosas incorrectas. Entonces, dentro del mensaje positivo hay un mensaje de llamado al arrepentimiento. Pero ese llamado al arrepentimiento, más que acusar, más que asustar, es un llamado para evitarle a las personas que hagan lo incorrecto y de esta manera se expongan a una disciplina o a la ira de Dios. Y eso, ¿cómo lo sabemos nosotros? Es muy sencillo, porque desde como el texto comienza, el texto termina. ¿Cómo comienza en el capítulo 1 y en el verso 3? Dice, bienaventurados, dice, el que lee, el que comprenda y el que guarde las palabras que están en este libro. Y de esa misma manera termina en el capítulo 22, en el verso 7, bienaventurado. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza, una persona bienaventurada no es una persona, como se dice, dichosa o feliz. No. El estado de bienaventuranza no está asociado a nuestro estado de ánimo. O sea, yo puedo estar triste y ser bienaventurado. Podría estar tal vez en carencia y ser bienaventurado. Podría estar enfermo y ser bienaventurado. O podría estar justamente en bastante abundancia y ser bienaventurado. Podría estar completamente sano y ser bienaventurado, porque no es un estado de ánimo, ni tampoco es una forma económica o de salud en la cual yo me encuentro. No, ser bienaventurado delante de Dios es un estatus. ¿Dónde me ve Dios al final? Ser bienaventurado es vernos allá al final, cuando el Señor nos diga a nosotros, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de su Señor. Eso es una bienaventuranza. La bienaventuranza no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios y con su carácter. Es la promesa que Dios sostiene en Él y en su Hijo. Entonces no depende de cómo soy yo, no depende de lo que yo tenga, ni depende de mi estado de ánimo. La bienaventuranza es donde me pone Dios, y ahí es donde me pone Dios cuando empiezo a leer el libro del Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que leen. En el momento que yo empiezo a leer, el Señor me empieza a decir que me pone un estatus delante de Él. ¿Por qué? Porque si yo comprendo el libro, que es en donde radica la bienaventuranza, y guardo lo que el libro dice, entonces me voy a ver delante de Dios en una posición en la cual Dios me ve a mí, no como yo me veo. Dios no me ve a mí caído, Dios no me ve a mí triste, Dios no me ve a mí carente. Dios me ve a mí como obra terminada, y como obra terminada es que Él me llama bienaventurado. Ok, entonces, antes de abordar este mensaje de la Biblia, quiero hablar un poco de las características del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues por supuesto que Satanás. Satanás es el enemigo, es el que viene y nos engaña a nosotros. Él es mentiroso y él es engañador desde el puro principio. Desde que él comenzó en la tierra a funcionar contra Adán y Eva, él empezó a engañar y él empezó a manipular las situaciones. Así que él es el especialista en engañar. ¿Con qué fin o cuál es el propósito por el cual Satanás engaña? Para desviar la atención de la verdad. Ese es el propósito, desviar la atención de la verdad, ya que esa forma de actuar de él es la más efectiva de sus estrategias. ¿Y a través de qué haces que él desvía la atención suya y mía? A través del miedo, a través de la preocupación, a través del afán. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos para adorar. Fuimos hechos para adorar a Dios. Nosotros, desde el momento en que fuimos creados como humanidad, el propósito principal que tenía era que Dios tuviera comunión con nosotros y nosotros comunión con Dios. Y usted y yo, a veces nos es difícil adorar cuando estamos con miedo, cuando estamos preocupados, cuando nosotros tenemos todas esas cargas que nos llevan en el día a día. Entonces nos acercamos a orar, pero nos acercamos a orar desanimados, con el ánimo caído, que es lo que acabamos de decir. Así que cuando yo analizo eso, ¿qué era lo que pretendía Dios a través justamente del libro del Apocalipsis dirigido a esas iglesias? Iglesias que estaban en un estado de persecución, iglesias que en ese primer siglo estaban siendo decapitadas, estaban siendo asesinadas, estaban siendo aserradas, estaban siendo perseguidas, encarceladas. Todo eso estaba sucediendo. Entonces Dios viene y presenta a las iglesias, justamente que es la audiencia, les presenta el libro del Apocalipsis. A esas personas, a través de nuestro hermano Juan, a cual se le dio la revelación, le da todo el contenido que está
para crearles a ellos ánimo, para darles a ellos esperanza, para que ellos se sientan agarrados de la mano de Dios, no para asustarlos, no para ponerlos de rodillas, no para hacerlos a ellos sentirse totalmente destruidos, como que Dios quisiera que la iglesia de Él en ese momento se sintiera peor que cero, o sea, a menos 0, o a menos 10, menos 20 o menos 30. En cuanto al ánimo, no, Dios lo que quiere es que la iglesia, en el momento que lee este libro, a pesar de las circunstancias que está pasando, sienta ánimo. Por eso es que el saludo de Pablo a esa audiencia le dice gracia y paz a vosotros. Cuando inicia el Apocalipsis empieza así, gracia y paz a vosotros. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. Por lo tanto, lo que Dios nos da a través de este libro es algo que no merecemos. Aún a pesar de nuestras desobediencias, aún a pesar de lo inconstante que somos, aún a pesar de nuestras debilidades, Él empieza diciendo gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque quien da la gracia y la paz en el saludo inicial es el que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y dice, este es el que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son los 7 espíritus que están delante de su trono? Isaías, en el capítulo 11, en el verso 2, nos ayudan a nosotros a entender este saludo. Porque en Isaías hay una profecía en la que dice que en Jesús, en Jesucristo, en el Mesías, en el Salvador, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reposa el Espíritu de Jehová. Reposa espíritu de sabiduría, reposa espíritu de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, espíritu de temor, que sería respeto a Jehová. Esos espíritus que reposan en Cristo es lo que Él quiere trasladarnos a nosotros para que en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, nosotros podamos asirnos de su mano y salir adelante. Y si usted escucha esos espíritus con el cual nos está saludando Juan a través del Apocalipsis, que están al frente del trono de Dios, todos son positivos, ahí no hay nada negativo. Es sabiduría, es inteligencia, es consejo, es fortaleza, es conocimiento, es temor. Todo eso es los espíritus de Jehová o los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Por qué? Porque justamente cuando el Señor venga, Él va con esos espíritus que lo representan a Él, y no es que son espíritus separados de Él, sino que hay una forma en que Juan explica parte de lo que es el carácter de Dios, dándonos a nosotros, lo mismo que Isaías, la profecía de lo que es el Espíritu Santo operando en nosotros. Entonces, en Apocalipsis 4:5, que es el libro que estamos estudiando en este momento, de una manera muy fugaz, de una manera muy rápida, porque en una hora 20 minutos es muy difícil abordar tanta información, tanto de este libro, pero dice en Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Jehová. ¿De qué está hablando? De un juicio, de un escrutinio, de un análisis a las personas que están ahí en ese momento, y entonces a esas personas que están ahí las está analizando Dios en sabiduría, justamente en consuelo, en compasión, en todo lo que significa Dios. Así que el propósito del libro, básicamente, el propósito del libro del Apocalipsis, que nosotros vemos desde que comienza hasta que termina, dice el texto, es para manifestar a sus siervos. Quiero hacer una pausa aquí. Para manifestar a sus siervos, no es a todo el mundo. Es a sus siervos. Si usted está ahí y si usted es hijo de Dios y si usted es creyente, si usted cree que la sangre de Cristo le salvó, si usted cree que el Cordero vino y murió por usted y resucitó y le resucitó a usted de los muertos y le sacó de donde estaba en las tinieblas para ponerlo en la luz admirable, este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí, para los que creemos eso, porque es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice, para ayudar. Vea dónde está el destino de este libro, qué es lo que busca este libro para ayudar a esas iglesias en consuelo y esperanza. Quiero hacer rápidamente un análisis de las palabras. Cuando usted habla, usted trata de hacer énfasis en algunas palabras cuando quiere que el mensaje cobre una dimensión y cobre un sentido y un norte en el cual las personas se ubiquen. Bueno, en toda la Biblia aparece la palabra lago de fuego en 5 veces. En 2 capítulos, 5 veces en 2 capítulos y solamente en el Apocalipsis. La palabra infierno aparece 13 veces
y solamente en el Nuevo Testamento. Pero la palabra salvación aparece 165 veces. Vea la desproporción que hay a la hora que el Señor aborda los temas de castigo y de perdón. Porque mientras que aparece 5 veces el lago de fuego y 13 veces la palabra infierno, la palabra salvación aparece 165 veces. La palabra perdón aparece 172 veces. Y la palabra gracia aparece 281 veces. Pero el centro de la Biblia, el mensaje, el énfasis de la Biblia está en la palabra misericordia, la cual aparece 385 veces. ¿A qué Dios le está dando más énfasis? Si menciona el infierno en 13 ocasiones y menciona la misericordia en 385 oportunidades. ¿No le parece a usted que el énfasis es la misericordia de Él hacia nosotros? ¿No le parece a usted que es el llamado al perdón a través de la gracia de Jesucristo sobre nosotros? ¿No le parece que es para manifestarnos la salvación? Que lo otro es cierto, que existe el infierno y que existe el castigo, pero ese no es el énfasis del libro del Apocalipsis, porque Jesús dijo que nosotros todos ya estábamos perdidos. Él no venía a buscar... Él no venía a condenar al mundo, Él venía a buscar y a salvar, o vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que el libro del Apocalipsis no es un libro de condena, es un libro de manifestar la gracia, la misericordia, el perdón y la salvación de Dios a los siervos, a los que estamos escuchando el mensaje sin sensacionalismo y sin especulación. Ok, hablemos un poquito de cuándo se escribió este libro. Este libro fue escrito allá en el año 96 aproximadamente. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue el libro de Gálatas allá por el año 59 después de Cristo. Posterior a este libro se escribieron los evangelios en los años 60, máximo el 68, si no me equivoco. En esos, entre el 60 y el 68, se escribieron los evangelios. Y el libro del Apocalipsis se escribió en el año 96. Cuando usted analiza los escritos, la mayoría de la gente a veces dice, veamos y leamos los originales. No existen textos originales, todo lo que existe son copias. No existe el texto del emanuente. ¿Quién es el emanuente? El que escribió con su mano. No existe la autógrafa. ¿Qué es la autógrafa? De la persona que dictó probablemente el libro a un escriba y este lo escribió. No existen ni autógrafas ni existen los textos de los emanuentes, no existen, solo existen copias. Y las copias, entre todas las copias, la copia más cercana a la iglesia del primer siglo encontrada, o sea, la más antigua para nosotros y la más nueva para ellos, es el libro del Apocalipsis, que se encontró con un manuscrito del año 145 después de Cristo. Si fue escrito en el año 96 y entonces viene Juan y muere en el año 101, estamos hablando que está muy cerca del texto original. Por lo tanto, es un libro que nos habla a nosotros de los acontecimientos que estaban dándose en ese momento. ¿Cuándo fue escrito y cuándo es ese momento en que fue escrito? Fue escrito durante el dominio romano, durante el imperio gobernado por el emperador Domiciano. Domiciano gobernó entre el año 81 y el 96 y era hijo de Vespasiano, justamente, y hermano de Tito Vespasiano. Yo no sé si usted conoce la historia, pero Tito Vespasiano fue el que fue en el año 70 y destruyó el templo de Jerusalén. Este hombre era hermano de ese hombre que destruyó el templo de Jerusalén en el asedio romano del año 70 e hijo de Vespasiano, quien gobernaba en ese momento. Este es el que está al mando del imperio romano cuando Juan está preso en la isla de Patmos. Ahí es donde él está escribiendo eso. A este señor, a Vespasiano, se le conocía como la bestia. Lo mismo después que a Trajano y después que a Adriano. En el ambiente hebreo, en el ambiente de la persecución, a los emperadores se les llamaba como la bestia. Y esto es importante porque cuando usted va al Apocalipsis, usted va a oír mencionar bestias. Y las bestias que se mencionan ahí están hablando no de un individuo, sino de un sistema de pensamiento que se parece al sistema de pensamiento del primer siglo, que se parece al sistema de pensamiento que Daniel en el capítulo 7 y el capítulo 8 describe también como las bestias. Bueno, esta bestia, cuando hacía las cartas y se las mandaba a sus súbditos o las mandaba al pueblo, escribía así:
vuestro Dios, vuestro Señor y Dios manda. ¿Por qué? Porque él decía que él era Dios y que él era el Señor, que él era el Todopoderoso y que así se comunicaba. Y de esa manera le decía a los súbditos que se debían de dirigir hacia él, mi Señor y mi Dios. Bueno, resulta que los cristianos de la época, los creyentes de la época, no podían aceptar eso porque eso era una herejía, era adorar un Dios que no es Dios, y para el efecto de los romanos ellos eran ateos. ¿Por qué eran ateos? Porque ellos justamente lo que estaban haciendo era no adorando al Dios oficial del imperio. ¿Quién era en ese entonces? Vespasiano. ¿Quién era posteriormente? Trajano. Pero vamos a concentrarnos en el tiempo en el cual estamos hablando, cuando el Apocalipsis fue escrito por nuestro hermano Juan. Por eso es que Juan, cuando esto se está dando y se está escribiendo, Juan no podía, y Dios no iba a tener el carácter que muchas personas piensan de agarrar un libro para asustar a la gente. No, estaban siendo perseguidos por la bestia, estaban siendo asesinados por la bestia. Entonces, el documento que se escribe es un documento de esperanza, es un documento de positivismo, es un documento de enseñanza, es un documento de presentar a Cristo como el Salvador. Por eso es que él dice, yo tengo las estrellas en la mano y tengo los candeleros, el que había muerto y el que resucitó, lo cual dice, tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Eso es esperanza, eso es compasión, eso es misericordia, lo que Dios está manifestando, que le está diciendo a la gente, yo soy y en base a lo que ustedes están pasando, yo los voy a sacar adelante, yo los voy a rescatar, yo les voy a enseñar a ustedes cómo sostenerse. Por eso es que él dice que el que persevere hasta el fin es sostenerse en las promesas que él está dando. Juan, como embajador de este pacto que Dios está estableciendo, escribe por la dirección del Espíritu Santo con un propósito: animar a la iglesia primitiva, darle a ellos la fidelidad inquebrantable, que se recuerden siempre de la benevolencia, de la misericordia y del amor de Dios. Ese es el propósito que Juan tiene. No tiene otro propósito, no tiene un propósito de asustar, no tiene un propósito de control, no tiene un propósito de manipulación, como hoy en día y durante muchísimos años, durante muchísimos centurias se ha hecho esto. No sé, podría ser desde el año 500, 600, no sé desde cuándo, pero se ha usado este libro como un libro de control, como un libro de asedio, como un libro de crear miedo. ¿Para qué? Para usar la estrategia de Satanás justamente de desviar la atención de la adoración correcta que Dios quiere. Eso es lo que está ocasionando esto. El género del libro sí es profético y no podemos sacar eso, pero nosotros no podemos quitar el contexto histórico para no diluir justamente el mensaje en un montón de sensacionalismo y con una connotación errada. Lo que nosotros tenemos que es irnos no solo a ese libro, sino a la advertencia que nuestro Señor Jesús hace cuando nosotros venimos y abordamos este libro. ¿Qué dice Jesús en el capítulo 24 cuando habla de los últimos tiempos? Una de las cosas que él enfatiza es: se levantarán falsos cristos, dice, falsos profetas, y harán señales y prodigios, de manera que engañarán si fuere posible. Cuando dice si fuere posible, lo que indica es que a los escogidos, a las personas que se preparan, a las personas que leen el libro y que leen la Biblia de la manera correcta, no los van a poder engañar. Si usted está aquí sin buscar especulación, sin buscar sensacionalismo, todo lo que está pasando, que son eventos ciertos, que estamos en tiempos difíciles, pero no lo va a engañar, porque tiempos difíciles han habido desde el año 70 para la iglesia, desde la persecución de Trajano, desde la persecución de Adriano. Siempre ha habido persecución, tanto para la iglesia cristiana como para el judaísmo. Y esa persecución todavía se sigue dando de diferentes maneras y en diferentes dimensiones. Por lo tanto, yo lo que tengo que ver es que no me engañen a través de decirme que lo que está pasando justamente me debe provocar a mí
un acercamiento a Dios porque me asuste y me acerque a Dios por miedo. No, no se acerque a Dios por miedo, acérquese a Dios porque lo ama, acérquese a Dios porque lo respeta, acérquese a Dios porque lo quiere honrar, no por miedo, porque usted puede tener mucho miedo y acercarse a Dios y podemos usted y yo acercarnos de la manera incorrecta y encontrarnos al final al Señor diciéndonos a nosotros: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la motivación por la cual yo me estoy acercando a Él es incorrecta, no es la correcta. Por esa manera es que Satanás trata de distorsionar la verdad para que usted y yo tengamos miedo. Porque si usted y yo tenemos miedo, entonces adoramos a Dios de la manera incorrecta, de la manera desasociada a lo que Él quiere. ¿Cuándo comenzó esto? Esto no fue ayer ni antier, esto comenzó desde el Génesis. Esa manera, esa astucia con que Satanás trabaja. Allá en el Génesis, en el capítulo 1, si usted lo quiere buscar más tarde, en el capítulo 3, si lo quiere buscar más tarde, ahí dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Y sabe cómo empieza el discurso de la serpiente para la humanidad del momento? Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol, del huerto, de todo árbol del huerto. Entonces le dice la serpiente a Eva, le dice: sabe Dios que el día que de él comáis, escuche, serán abiertos vuestros ojos y aquí está el engaño, seréis como Dios. ¿Por qué? Porque ese es el engaño, porque nadie puede ser como Dios. Nosotros podemos ser semejantes al carácter de Cristo, podemos ser semejantes al carácter de Dios, pero ser como Dios, nadie, ni siquiera Satanás. Satanás fue arrojado justamente del cielo por esa misma razón. Pero el hombre que cuando escucha el mensaje que le gusta, el mensaje que le da poder, el mensaje que lo pone en una posición como de control, donde él puede dictar su vida, puede dictar la vida de los demás, entonces este hombre, viciado por la influencia de Satanás, empieza a aceptar ese mensaje y dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, y empieza a verse engañado por las palabras del enemigo. Eso le pasó a Eva. Eso le pasó a Adán. Por eso la palabra, ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, nos enseña a nosotros que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo se dejó llevar? Se dejó llevar por lo que le parecía bueno, no por lo que Dios le había dicho. Y no solo era bueno para comer, sino que era agradable para los ojos. Era codiciable para alcanzar sabiduría. Dice: con esto voy a ser como Dios. Con esto me voy a parecer a Dios. Con esto voy a alcanzar el propósito que ella en su interior, por haberle puesto oído al consejo de Satanás, se le distorsió el mensaje y en ese momento empezó a caminar diferente a lo que Dios le había dicho a ella. Porque Dios en ningún momento le había dicho a ella que no tocara de todos los árboles, sino que solamente de uno no podía tocar, de todos los demás sí. Bueno, resulta que ella tomó de ese fruto, lo comió y lo dio. ¿Cómo hace el ser humano cuando viene y coge un mensaje como el libro del Apocalipsis? Cuando toma un mensaje de la forma incorrecta, lo toma, lo come, lo aprende, lo absorbe y lo reparte a los demás. ¿Cómo lo reparten? De la manera incorrecta, no de la manera que Dios estableció que fuera. ¿Y a quién le dio? A su marido. A ese le dio. Y adivinen qué pasó con su marido. Yo no sé si ustedes sabían esa historia. No sé si alguien aquí de todos los que están saben la historia. ¿Qué hizo el marido? Comió. Atendió lo que ella le dijo y comió eso. No se fue donde Dios y le dijo: Dios, mira, ¿cómo está esto? Esta mujer me está diciendo que tome de esto. En vez de consultar a Dios, él viene y le atiende a lo que la señora le estaba diciendo a él en ese momento. Y no es que sus esposas no tengan un buen consejo, pero el buen consejo de la esposa o el buen consejo del esposo debe ser a la luz de la Biblia. Si el uno o el otro da un consejo alejado de la Biblia, ese consejo, sea del uno o del otro, o de la otra, mejor dicho, en este caso, sea cualquiera de los dos, ese consejo, si está no apegado a la Biblia, nosotros no tenemos por qué seguirlo, nosotros no tenemos por qué atenderlo, porque nosotros no estamos llamados a hacer cosas que vayan en contra del carácter de Dios, porque Dios está por encima de todos y por encima de toda la humanidad, porque Él es Dios, nosotros somos las criaturas, nosotros obedecemos y Él ordena. Bueno, entonces vino ella y le dio a su marido y desde el principio ya nosotros tenemos este problema. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las emociones fueron manipuladas por la especulación y por el sensacionalismo. Vas a ser como Dios, le dice. Vas a ser como Dios. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3, nos hace a nosotros una advertencia acerca de nuestras emociones.
cuando la mayoría de las personas abordan el libro del Apocalipsis, lo abordan por amarillismo. Eso es como un famoso periódico que anda aquí en el país. Y ese periódico lo que pone son puras cosas amarillistas, solo cosas sensacionalistas, y a veces inventan cada cosa y la gente compra ese periódico justamente por todo el sensacionalismo. Entonces, la mayoría de las personas compran la idea que Satanás pone a través de bocas de personas sensacionalistas del Apocalipsis para alejarnos ¿de qué? Recuerde lo que dijimos al principio, para alejarnos de la correcta adoración a Dios. Así que, mis hermanos, entonces Pablo dice en ese capítulo 11, verso 3 de 2 de Corintios, temo, dice, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ve, ahí está la emoción, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Extraviados de qué? De la sincera, correcta y fiel adoración a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás sabe que no puede quitarle a Cristo a alguien que Él ha salvado. Él sabe que no puede quitarle a Cristo a alguien que Él ha sellado con su sangre y que ha sellado con el Espíritu Santo. El Señor dijo, de los que me distes, ninguno perdí, y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Pero sí puede desviar la adoración. Sí puede traernos a nosotros lo mismo que trajo en ese momento. Trajo engaño para quitarle el gozo de la adoración en su momento a Adán y en su momento a Eva. Pero por eso el Señor Jesús continúa advirtiéndonos en el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice Jesús así, mirad que nadie os engañe, hablando de los últimos tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis. Déjeme decirle que hay guerra en el mundo. Hubo guerra hace 100 años, hubo guerra hace 500 años, hubo guerra hace 1000 años, hubo guerra en el año 70, y hubo guerra todavía al principio de la humanidad, cuando Sargón I, que fue el primero que organizó los sistemas de guerra, en los tiempos de Nimrod, este Sargón I atacaba a los pueblos vecinos, les robaba los alimentos, les robaba las cosechas, y cada año él venía y atacaba a ellos de una forma organizada. O sea, guerras siempre han habido, rumores de guerra siempre han habido, pero el Señor por eso nos aclara a nosotros, oiréis de guerras, rumores de guerras, y mirad y no os turbéis, porque es necesario. Usted y yo sabemos lo que significa la palabra necesario. Es imprescindible, es vital, es algo que tiene que suceder, no va a dejar de suceder porque usted y yo no querramos, va a suceder. Por eso es necesario que todo esto, dice que las guerras, los rumores de guerras, dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y marca que eso es el principio de dolores. Ok, ¿qué entiendo yo con principio de dolores? Si yo agarro el texto y leo principio de dolores, ¿qué entiendo yo por principio de dolores? ¿Es para asustarme? ¿O qué pretendía el Señor decirme a mí con esa expresión que todo eso que está pasando es principio de dolores? ¿Qué esperaba que usted y yo entendiéramos en esa frase, que todo lo que acontece es principio de dolores? ¿Que nos diera miedo? ¿Que nos asustara? ¿Que nos recluyéramos o nos metiéramos debajo de una cama? ¿Que nos pusiéramos y nos tapáramos tal vez con un casco para que no nos caiga nada? ¿Que nos metamos en una cueva? ¿Eso era lo que Él esperaba que sucediera? No. Para que usted y yo entendamos lo que el Señor quiere decir cuando dice principio de dolores, tenemos que irnos a Juan, el capítulo 16, y vamos a hablar del verso 20 al 24, para poder ver la idea que hay ahí. El Señor en el Juan, en el capítulo 16, iniciando en el 20, dice así, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿De qué está hablando Él? De su crucifixión, de su asesinato, de lo que pretendían hacerle a Él. Entonces le dice a sus discípulos, ustedes con lo que va a pasar, dice, van a llorar, se van a lamentar, y el mundo se va a alegrar por eso. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí viene la bienaventuranza, ahí viene el estatus, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y nos empieza a hablar del principio de dolores. ¿Cómo? De esta manera, en el verso 21, recuerde que estoy en Juan capítulo 16, apúntelo y escudriñelo más tarde. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. ¿Cuál hora? De tener un bebé. Ha tenido 9 meses de embarazo, ha tenido 9 meses de fatiga, 9 meses de pies hinchados,
pies llenos tal vez de cansancio, su espalda totalmente que le duele, todo ese que ha enfrentado la mujer durante 9 meses y se acerca a las labores de parto. Entonces dice que la mujer da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. ¿Cuál hora? De tener el bebé. Pero ahí viene la comparación de lo que el Señor nos dice que es el principio de dolores. Pero después que le ha dado a luz a un niño, se está refiriendo a él, se está refiriendo a él cuando él venga por nosotros, refiriéndose a él cuando él venga por su iglesia, refiriéndose a él cuando él venga a no dejarnos seguir sufriendo o ir más allá de lo que podamos resistir. Entonces, cuando dice ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. Dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. ¿Qué es lo que está diciendo? De la misma manera que la mujer ha experimentado los dolores de parto, yo les voy a traer gozo cuando venga. Cuando nace el bebé, en este caso cuando Él viene por nosotros, cuando Él viene a darnos el rescate, cuando Él viene a abrazarnos, todo lo que ha pasado se nos va a olvidar. Ahora, usted me pregunta, ¿y cuándo se va a dar ese rescate? Los que han muerto en Cristo. Mire, mi hermano y mi hermana, la vida es de altibajos. Hoy estamos arriba, hoy estamos abajo. Hoy estamos en problemas, mañana estamos en abundancia. Así es la vida, es cíclica. Usted se va a la Biblia y no encuentra a nadie que no haya vivido de esa manera. Incluso los apóstoles fueron perseguidos, pero también tuvieron buenos tiempos. Los profetas fueron perseguidos, pero también tuvieron buenos tiempos. Esos son los altibajos, esos son los sistemas que nosotros podemos llamar y comparar al embarazo. Tiempos buenos y tiempos difíciles. Pero todos esos tiempos buenos y tiempos difíciles se olvidan cuando vienen los tiempos de bonanza. Y todos nosotros tenemos tiempos de bonanza. Tenemos tiempos en los que estamos bien y tenemos tiempos en los que estamos mal. O a veces estamos enfermos y a veces estamos completamente sanos. No, mi hermano, no, el Señor no nos está diciendo que no vamos a pasar por aflicción, pero el Señor está diciendo que cada aflicción que pasamos nosotros nos pone de cara justamente al gozo, a poder ver al niño nacer. En este caso es que Él va a venir, pero en toda la vida que usted y yo experimentamos esos altibajos. Eso es algo natural para el creyente y para el no creyente. Solamente que el no creyente espera en impaciencia, en queja, espera sin esperanza, y nosotros los creyentes sabemos y podemos esperar en esperanza, en paciencia y confiados en esa misericordia de Dios que aparece 385 veces en la Biblia. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos. Pero entonces, ¿por qué Satanás quiere robarle el gozo a usted? ¿Por qué Satanás quiere que usted esté triste? ¿Por qué Satanás quiere que usted se levante desanimado? Que usted no quiera ni siquiera orar, que usted no quiera ni siquiera acercarse a Dios, pero ni siquiera para darle una alabanza. ¿Qué es lo que Satanás pretende con eso? Muy fácil. Satanás lo que quiere es que al no poderte robar la salvación, al no poderte robar el sello del Espíritu Santo, te roba el ánimo, te engaña y te quita el ánimo. Y la palabra de Dios, que fue escrita para dar esperanza, se está utilizando actualmente y durante mucho tiempo, por muchas personas, gracias a Dios no por todas, para desanimar a la iglesia. Y nosotros tenemos que usar esto para animar a la iglesia, para darle a la iglesia la motivación correcta, porque cuando la persona viene y se desanima, produce lo que se conoce como infamia delante de Satanás. ¿Qué es la infamia? Es la pérdida del honor o pérdida de valor o incapacidad de acercarse a Dios. No por Dios, es por mí mismo, porque yo me limito en mi angustia, me limito en mi tristeza. Por eso es que cuando Adán pecó, lo primero que él hizo fue esconderse. Ese es el estado de infamia, es la vergüenza. El Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Lo puede leer en el mismo capítulo 3 de Génesis. ¿Dónde estás tú? Y él le dijo, como estaba desnudo, dice, cuando te escuché, me escondí. Algunos textos dicen, tuve vergüenza. ¿Qué es lo que hace usted y yo? ¿O qué es lo que hacemos nosotros cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo incorrecto de Dios? Nos escondemos. Tal vez no físicamente, pero en la oración, en la adoración. La mayoría de las veces cuando una persona ha caído por sus emociones, por esa estrategia de Satanás de engañar, no se acerca a Dios y dice, no, yo no me voy a acercar a Dios porque pequé, porque me enojé, porque grité, porque le hablé feo a mi esposa, porque hice lo incorrecto. No, mi hermano, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios.
Y Satanás quiere que usted se sienta culpable, que usted se sienta totalmente vil, que se sienta sintiendo que no es nada delante de Dios y se aleje de esa adoración. Eso es estar en un estado de infamia, eso es estar en un estado de vergüenza. Por eso es que David, cuando él escribe el Salmo 54, en el verso 4 nos dice esto. Perdón, no temas, pues no serás confundida. Hablándose de quién está hablando David, justamente le está hablando a su pueblo. No serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál es la vergüenza de la juventud para el pueblo? ¿Cuál es la vergüenza de juventud para la iglesia? Lo que pasó en el Edén, esa vergüenza en que Adán se escondía. Decía, oí tu voz. Y como oí tu voz y sabía que estaba desnudo, me escondí. De esa vergüenza que Dios quiere rescatarnos. De esa infamia que Satanás nos pone a nosotros, es que quiere rescatarnos. Esta es la manifestación del Señor para decirle a su pueblo, y le dice a usted y a mí, que somos también su pueblo, nos dice, no se escondan, no se avergüencen. Yo vine a librarlos de eso. Vine a librarlos de esa culpa, porque mi sangre es poderosa, mi sangre los limpia de todo pecado, y póngale de todo pecado, nada se sale de ahí, los limpia de todo pecado. Entonces dice, esa afrenta de la viudez no tendrá más memoria. ¿Cómo de la viudez? Porque cuando Adán y Eva, que eran la esposa del Señor en el Edén, se separaron, justamente tuvo que morir Jesús para resucitar, para restablecer esa amistad con su pueblo, para restablecer esa amistad con la humanidad. Entonces dice, no te acordarás justamente de la viudez, de esa afrenta, de la viudez que tienes en tu memoria. En el verso 5 de Isaías 54 dice, porque tu marido es tu hacedor. O sea, como Dios es nuestro esposo, como Dios es nuestro marido, Él nos rescata de esa infamia, Él nos rescata de eso. ¿De qué estamos hablando? Recuerde, ahorita voy a cerrar. Usted podrá decir, pero ¿de qué está hablando, pastor? No iba a hablar del Apocalipsis, no iba a hablar de la marca de la bestia. Sí, pero necesito poner esta base fundamental para que entendamos el mensaje que está en Apocalipsis capítulo 13. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Por qué dice eso? Porque lo que pasó en el Edén será borrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero David sabía en ese mismo salmo que el pecado que él tenía siempre le iba a estar acusando. Por eso él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Porque cuando usted y yo fallamos, el pecado nos acusa. Mira lo que hiciste. Es que mira lo que hiciste. Si sos hijo de Dios, mira, si no hubieras tomado esa decisión, si no hubieras comprado eso, si no te hubieras metido en esa hipoteca, si no te hubieras metido en esa deuda, si no hubieras ido con esos amigos, si no hubieras ido a esa fiesta, si no hubieras dicho que sí, si no, todo eso nos acusa constantemente. Y el Señor dice, yo vine a liberarlos de eso. Yo vine a liberarlos de esa culpa, porque yo vine a liberarlos para que ustedes tengan un corazón gozoso, que me adore en espíritu y en verdad. Espíritu es con la conversión, con el sello del Espíritu Santo, y en verdad es con el verdadero conocimiento, no con sensacionalismo ni especulación, y no por miedo tampoco. Así que, mis hermanos, cuando ya llegamos con esto que puse en la mente hasta el Apocalipsis, encontramos que antes de leer este capítulo 13, David dice en el verso 51, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Sabe que Dios pretende que cuando usted lee el Apocalipsis suceda? Que cuando usted lee todo ese libro tan hermoso suceda. Que vuelva el gozo de la salvación, que vuelva el gozo, no que se asuste, no que tenga miedo, sino más al contrario, que vuelva el gozo, que logre ver a un Dios que le da a la palabra misericordia un énfasis tan importante y tan enorme, que está aplastante sobre 13 veces que menciona la palabra infierno. Porque justamente la palabra de misericordia, la palabra de gozo, la palabra de perdón, la palabra de salvación aplastan las palabras negativas.
Por eso es que termina el libro de Malaquías con maldición, pero empieza con bendición el libro de Mateo. Empieza con Jesucristo el libro de Mateo, porque Dios siempre nos trae a nosotros la bendición. Él dice, aquí está la bendición. Yo quiero que estén bien. Yo quiero que los hombres estén bien. Pero cuidado, mis hermanos, porque entonces algunas personas asustan y las otras personas se alejan totalmente del carácter de Dios en la disciplina. Pero la disciplina de Dios viene a consecuencia de que nosotros venimos y hacemos lo incorrecto delante de Él. Ese es el llamado del Apocalipsis. Es el llamado que le hace a las iglesias. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Yo soy el que vivo, el que he muerto y el que resucité. Yo soy el alfa y omega. Yo soy el principio y el fin. Yo tengo las estrellas. Yo tengo los candelabros. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el yo soy. O sea, está diciendo, por encima de lo que sientes, por encima de lo que vives, por encima de lo que estás experimentando, yo soy el Dios todopoderoso y tiene el control sobre todo, absolutamente sobre todo. Con eso es que llegamos al capítulo 13 para estudiar nuestro texto áureo, donde en el capítulo 13 él empieza hablando de las bestias. ¿Cuáles bestias hablaba él? Las mismas que habla en Daniel. Habla de la bestia con cabeza de 10 cuernos, que lo que está hablando es del sistema romano. Otro día lo podemos hablar, no tenemos tiempo para abordar eso hoy. Habla del leopardo, habla del sistema griego, de la cultura, de la forma en que Grecia había invadido casi todo el mundo conocido a través de Alejandro Magno. Habla del oso, que es el sistema medo-persa, lo pueden leer justamente en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Habla del león, que es Babilonia en la parte económica, cómo controlaba el mundo. Estas bestias que él está mencionando, estos sistemas de pensamiento, esos sistemas políticos de manipulación, estos sistemas de gobierno es con lo que inicia Apocalipsis capítulo 13. Y entonces dice que a esos sistemas se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, contra la iglesia. ¿Quién lo permite? Dios, que es todopoderoso. Pero le dice, pero a estos dice que les dio autoridad, dice, para poder ejercer sobre toda lengua, sobre toda tribu y sobre nación. Dice, estos adoraron justamente, los moradores de la tierra adoraron a esas bestias o a esos sistemas. Pero lo que dice en el verso 8 de Apocalipsis capítulo 3 dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que adoraron a la bestia no son los escogidos. Los que adoraron a la bestia no son las personas que Dios selló. Los que adoraron a la bestia no son las personas que tienen un corazón para adorar. Los que adoraron a la bestia son las personas que viven por miedo, que no creen en Jesús, que se acercan a Jesús porque les evite el dolor. Nosotros, si nos acercamos al Señor por lo que Él es, por lo que Él significa, porque Él es santo, porque Él es poderoso, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Si usted se acerca por eso al Señor, el Señor nos dice esto. Nos dice muy claramente en sus palabras, dichas por Él en ese momento. En el mundo hallaréis aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Lo cual nos indica a nosotros es que, igual que comienza el Apocalipsis, de esa misma manera Él dice, yo tengo el control sobre todo lo que está sucediendo, no teman, no tengan miedo. Yo soy el que soy el que los sacó de Egipto en su momento, soy el que abrió el mar de par en par, soy el que vino y puso una nube para guiarlos justamente durante el día y una columna de fuego para guiarlos durante la noche. Yo soy el que pudo vencer a Faraón a través de 10 plagas. Yo soy ese allá y yo soy ese hoy en el 2020. Yo soy el mismo, no he cambiado, yo soy inmutable. Oh pueblo de Israel, yo soy Jehová, soy el que soy el que era, el que es y el que ha de ser. Por eso es que Él dice y escribe a su pueblo, escribe las cosas que eran, que son y que han de ser. Y ese que dice que los que estaban escritos en el libro de la Biblia, de la vida del Cordero, no se inscribieron, no aprobaron esa conducta, dice, ese es el que nos advierte a nosotros que esta bestia, que ese sistema hacía que pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiera una marca. Y escuche, mi hermano, no podemos olvidar lo que dijo en el verso anterior, que no pasó a los que estaban escritos en el libro de la vida. Le está pasando a los que no están escritos en el libro de la vida. Yo no puedo desasociar este verso del otro, porque si yo desasocio este verso del otro, sí tenga miedo.
Pero si usted lo mantiene en conexión con lo que el Señor dice, que Satanás intentará engañar a los escogidos, pero no va a poder, porque el Señor a través del Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros, entonces voy a entender que en esas personas pequeñas, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, no estoy yo. Y espero que no esté usted. Y que usted diga, yo no estoy ahí, yo no me voy a rendir a ese pensamiento, yo no me voy a rendir a esa idea, porque yo le pertenezco a Cristo y Cristo es mi Señor, mi soberano, mi Salvador. A esas personas, dice, se les puso una marca, y preste atención la marca, una en la mano derecha o en la frente. No dice en la mano derecha y en la frente, en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Porque la mano derecha significa acción, significa conducta, y la frente significa pensamiento. Eso justamente lo que está diciendo, va a dominar las acciones de la persona y las formas en que piensa la persona. Dice, y ese justamente que está, esa marca que se le pone en la mano derecha y en la frente, tiene un propósito, que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Decir el nombre de la bestia es la autoridad de la bestia, lo cual significa que Dios nos va a guardar a nosotros como guardó al pueblo de Israel en Egipto durante las plagas, en un Gosén. Cuando caían muertos todos los animales de los egipcios y caían ellos enfermos, en Gosén, donde estaba Israel, no estaba pasando nada. Dios lo estaba protegiendo, estaba en medio de, y Dios lo estaba protegiendo. Y ese Dios de Egipto es el mismo Dios que te está hablando hoy a través de esta boca de una persona que no merece estar hablando de él. Pero 385 veces me dice la Biblia que Él tiene misericordia de mí para que les hable de esto. Y Él tiene misericordia de usted para que usted lo escuche. Y para que usted entienda y comprenda que no tiene que tener miedo, que tiene que tener paz, que tiene que tener confianza, que estamos en la mano del hacedor de vida, del que tiene todo el poder sobre los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, porque hasta Satanás tiene que pedirle permiso para hacer algo. Y ese Dios Todopoderoso dice, los tengo en el hueco de mi mano. Los tengo a ustedes asegurados, los tengo protegidos. Y si aún en medio de su equivocación se desvían un poco, hay un abogado para con usted y conmigo, Jesucristo el justo, que llegue y le dice al Padre, yo morí por estos. Aunque se están equivocando, yo morí por estos, estoy hablando en sentido figurado. Y ese abogado justo, que es fiel, que es leal a sus promesas, va a encargarse de que usted y yo lleguemos a la meta, que lleguemos a ese proceso, porque Dios nos ve a nosotros como obra terminada, no como lo que estamos. Te sientes desanimado, estás triste y te viene la vergüenza delante de Dios, esa posición de infamia en la cual le pone Satanás. Usted no merece ser hijo de Dios, usted se equivocó, usted pecó, usted no tiene confianza en Dios, usted es esto, usted es esto, usted es esto. Y Dios le dice, usted es esto, pero ¿sabe qué? Por sobre lo que es usted, yo soy Dios. Amén. Por lo que es usted, por lo lo que es usted, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esa es una verdad que usted y yo no podemos eludir en nuestras mentes. Por eso es que dice que se le va a poner la marca de la bestia y el nombre, o sea, la autoridad de la bestia y el número, dice. Su número es ¿cuál? 666. Y no solo dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es 666. Ok. ¿Qué entiendo yo ahora por 666? Por eso está usted sentado escuchándome ahí. Por eso está sentada escuchándome a mí. ¿Qué va a decir este pastor de eso? ¿Qué va a decir de la marca de la bestia? ¿Será que la tiene algún político? ¿Será que la tiene alguna persona que está en un puesto de eminencia en cuanto a la computación? ¿Será que la tiene algún gran médico? ¿O será que la tiene algún gran árabe? ¿Ese es el que nos va a marcar con el 666? Yo no voy a venir a hablar de escuelas escatológicas, ni voy a venir a hablar de lo que las personas podrían creer o no creer, cada quien que crea lo que quiere. Esa es la libertad de pensamiento que Dios nos da. Pero sí le puedo decir a los hijos de Dios que lo que le voy a decir ahora lo va a liberar de un pensamiento de opresión, de un pensamiento de manipulación, de un pensamiento especulativo, de un pensamiento que agarra la palabra de Dios para causarte miedo, para controlarte, y te va a hacer libre. Te va a hacer libre porque vas a adorar a Dios con espíritu y en verdad. Vas a adorarlo de la manera correcta, sabiendo que Dios debe ser adorado independientemente de las circunstancias que estén pasando en el mundo. Cuando en Lucas capítulo 11, 20 dice que por el dedo de Elohim, por el dedo de Dios,
dice, se echó demonios o Jesús echó demonios, no es el dedo físico. Lo que significa es que por la autoridad y la voluntad de Dios se echaron demonios. Eso es lo que está diciendo, no el dedo físico. Dios es espíritu. Entonces, lo que está diciendo es que en la autoridad de Cristo, en la autoridad de Dios y en la autoridad del Espíritu Santo, esas personas fueron sanas. Esas personas fueron liberadas en la autoridad de Jesús. Entonces, en esa misma manera, ¿qué estaba pensando un judío o un griego cuando leía que el número de la bestia, recuerde, estamos hablando de Diocleciano, estamos hablando de Trajano, estamos hablando de Adriano, esas eran las bestias que ellos conocían en ese momento, que el número de la bestia, hablando de los sistemas de opresión que tenían en ese momento, se les va a sellar en la mano derecha y en la frente, cómo acciona y cómo pensiona. ¿Qué entendían ellos? Ellos no están entendiendo lo que usted y yo entendemos en la actualidad. Ellos estaban entendiendo lo correcto, porque esto era un mensaje de consolación y de esperanza para ese grupo de personas de ese momento. Estaban entendiendo de identidad. Estaban entendiendo que lo que le quería robar justamente a esas personas era la identidad. Lo mismo que le pasó a Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? Le pusieron otras ropas, lo hicieron eunuco, le enseñaron otro idioma, le decían cómo tenía que orar, querían robarle la identidad. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, porque él era un escogido como usted y yo. Y si usted es escogido y yo soy escogido, y si nosotros los que estamos aquí y los que van a oír después este mensaje somos escogidos, Satanás va a tratar de engañarnos. Va a tratar, pero hasta ahí llega. No lo va a lograr. Porque entonces va a venir alguien con el mensaje correcto y te va a decir, este es el mensaje que Dios dejó. No es un mensaje de miedo, no es de manipulación, es un mensaje de control de las emociones. ¿A través de qué? De los espíritus de Dios que moran en nosotros, en el Espíritu Santo. ¿Por qué yo le digo eso? Porque ahora sí vamos a ir a la parte histórica para poder entender qué es lo que estaban ellos leyendo. ¿Por qué un robo de identidad? Déjeme contarle algo. En la antigua Roma, una de las características que ellos tenían era que todos los esclavos que capturaban en las guerras los podían adquirir justamente en eso, en las guerras, y los vendían en subastas públicas. Todos los esclavos, independientemente del que capturaban, lo vendían en una subasta pública. En esa subasta se separaban los esclavos dependiendo de lo que conocieran o dependiendo de las habilidades, dependiendo de las edades, dependiendo de los orígenes. Uno de los mercados de Trajano de esclavos los identificaban de esta manera. Y recuerde, Juan está escribiendo en ese tiempo. Y Juan está escribiéndole a esas personas. Y le dice, en los mercados de Trajano lo que hacían era que les ponían certificados, les ponían marcas o sellos, que eran tatuajes en la frente o en la cara, le ponían esos sellos, le ponían unas placas al frente que se les escribía esto para que los pudieran identificar los que lo iban a comprar. El nivel de perfección, o sea, si eran ingenieros, si eran maestros de obras, si eran carpinteros o si eran personas que se dedicaban a la agricultura, les ponían eso al frente. También le ponían su calidad. Cuando digo su calidad es la fortaleza, lo que físicamente estaban, su origen. ¿De cuál de todas las ciudades de Roma o de cuál de todos los pueblos que fueron conquistados por Roma venía esta persona para saber qué idioma hablaba también? El estado de salud, se ponía el carácter, la inteligencia de las personas. Por eso a Daniel se le vio 10 veces mejor que los demás, porque se les examinaba qué tan inteligentes eran. Se les examinaba la educación y todo eso se ponía en ese cartel. Toda esa información era la que tenían los compradores. Es como cuando usted va a comprar un televisor y usted pide todo. A ver qué es lo que trae este televisor. Todo eso lo voy a analizar. Bueno, de esa misma manera, lo que era para los esclavos se dividían por secciones y así valía cada uno. Pero había un sello muy particular. Había un sello que se conocía como el sello de la infamia. Y eso, mi amado hermano, y esa, mi amada hermana, es lo que usted debe leer en este libro. No importa lo que vaya a pasar más adelante, si llega el anticristo, si llega la bestia, porque usted y yo deberíamos de entender que el sello de la infamia no se nos va a poner a nosotros porque no vamos a estar. Pero hoy en día, si yo acepto el mensaje incorrecto, yo podría tener el sello de la infamia. Se le conocía como el sello de la vergüenza. ¿Qué hacía Adán cuando pecó? Se escondía. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza.
¿Qué hace el ser humano cuando peca? Se esconde, no quiere orar, no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza. Se le conoce como el sello de la infamia. O sea, este sello solamente se le ponía a un grupo de personas, los cuales no se sometían al imperio, los cuales no aceptaban las reglas del imperio. Ese sello de la infamia hacía que estas personas fueran muy baratas y que cuando los compraban, el que los quería comprar los pusiera en trabajos forzados, y estas personas por lo general iban a morir en los trabajos forzados. En la placa decía esto, en el sello de la infamia decía esto. Voy a leerlo en latín, yo no hablo latín, ni siquiera pronuncio latín, así que espero poder decirlo correctamente. Y si no, me disculpan los que hablan latín. Tenemene, fusia et rebo, come adomum non, et vitenium, in acalisti. Lo que estaba diciendo es, deténganme si escapo y devuélvanme a mi dueño. Es el sello de la infamia. Eso se lo ponían a esos esclavos, a los que no se sometían al imperio de una manera voluntaria. Los ponían para sellarlos. Esos se vendían totalmente baratos. No valían nada en la sociedad. Valían menos que los esclavos que sabían las cosas, menos que los esclavos que tenían esas habilidades y esas capacidades. Ese es el sello que se le ponía en la frente y en la mano a estas personas. Cuando yo leo la Biblia, yo encuentro la palabra sello en 31 ocasiones. Para yo entender un poquito de eso, no voy a decir las 31 ocasiones, voy a decir 2 de esas 31. En Génesis, en el capítulo 38, 18, dice así: entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿De quién está hablando él? De Tamar. Así es, ¿verdad? De Tamar. A veces me equivoco de los nombres. De Tamar. ¿Y qué le dio él? El sello para que ella supiera quién es él. ¿Qué le dio? La identidad. Eso fue lo que le dijo. Esta es mi identidad. Con esto me puedes reconocer. En Éxodo, en el capítulo 28, en el verso 36, de esas 31 ocasiones que se mencionan los sellos, le menciono otro más. Harás además una diadema de oro fino, grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Eso era dado a los sacerdotes, se les ponía en la mitra y al frente un sello de oro que decía santidad a Jehová. O sea, pensamos como Jehová. ¿Sabe lo que Satanás está buscando como sello? No está buscando algo físico. Está buscando algo que usted lo haga de manera voluntaria, cómo piensa, que usted esté de acuerdo con su doctrina, que esté de acuerdo con esa manipulación, que esté de acuerdo con ese engaño, con todo lo que está sucediendo. Eso no necesita invertir ni un 5. Usted lo único que necesita es decir, sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, pero si va en contra del carácter de Dios, ya ese es un sello que no honra a Dios. Y cuando nosotros nos vemos que nuestra mente está afectada, que nuestra mente está puesta al servicio de Satanás, ¿qué nos trae si somos creyentes? Infamia, nos trae dolor, nos contrista, nos desliga, nos desvía de la adoración de Dios. Por eso es que cuando Dios viene a la Odisea en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, el mensaje a la Odisea es este. Y déjeme decir cuál es el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Es a la que estamos viviendo ahorita. Entre Filadelfia y la Odisea. Esta iglesia que estamos viviendo nosotros, este es el mensaje para esa iglesia. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Hablando de decisión, no tiene convicción, no tiene decisión. Su mente no está concentrada en mí. Un día está en las cosas del mundo, otro día está en las cosas de los cielos. Un día me quiere adorar, otro día no me quiere adorar. Ese es el pensamiento de la iglesia de la Odisea. Es un pensamiento que se va dependiendo de las circunstancias y dependiendo del viento que lo empuje. Ojalá fueres frío o caliente, o sea, que la forma de pensar tuviera convicción. Y ahí es donde Pablo nos enseña a nosotros, para reforzar esto, allá en Efesios capítulo 4, cuando nos llama niños fluctuantes, o por lo menos a la iglesia de Éfeso, llevados por por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia y artimañas del error, el engaño. O sea, lo que está diciendo es que hay personas que se dejan engañar, que se dejan convencer. Y si usted y yo somos uno de esos que queremos ver en la conspiración el elemento
el mensaje de Dios, debemos de salir de ahí porque el mensaje de Dios es misericordia. El mensaje de Dios es compasión. El mensaje de Dios es amor. El mensaje de Dios es esperanza. Ese es el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Y continúo leyendo en el verso 16 de capítulo 3 de Apocalipsis, en el mensaje de la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo entiendo este mensaje cuando Dios le dice eso a la Odisea? Vámonos a preguntarle a Pablo de nuevo. Preguntémosle a Pablo que nos da las bases para poder entender estas cosas. Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el capítulo 2, cuando escucha él no escucha este mensaje, pero cuando se refiere a este tipo de idea que tiene el Señor, de que nosotros decimos no tenemos necesidad de nada, se refiere a este grupo de personas de esta manera. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A esos es a los que el Apocalipsis le dice en la Odisea, a esos a los que dice que están diciendo no tengo necesidad. ¿Por qué no tienen necesidad? Porque se aman a sí mismos y no aman a Dios. Porque se sienten bien con lo que tienen y no le importa lo que Dios establece como pensamiento. Es el pensamiento, es como yo pienso. En estos momentos, cuando las personas llegan y dicen, los hijos de Dios, y llegan y dicen, no tengo necesidad de nada, yo todo lo tengo todas las riquezas, tengo todo, Dios nos viene y nos da un estate quieto. Y el estate quieto es para que veamos que sí tenemos necesidad. ¿De quién? De Él. Necesitamos de Él. Porque no importa si usted tiene plata, eso se va en cualquier momento. No importa si tiene salud, eso se va en cualquier momento. No importa si usted tiene casas y carros, eso se va en cualquier momento. Pero lo que no se le va a ir a usted es la salvación que el Señor le dio, porque está sellado una vez y para siempre. Amén. Y cuando esa salvación se encuentra en ese momento decaído, desanimado, el Señor viene y dice, sí tienen necesidad de mí. Y entonces cuando usted se encuentra necesitado de Dios, usted se olvida todo eso. Y en esos dolores ve nacer a Jesucristo en su mente. La mente de Jesucristo nace y te trae gozo y te trae paz. Y ya todo aquello que era tan importante, ya no es importante. Ahora la importancia es agradar a Dios. Nos saca de ese estado de infamia. Por eso es que Él recomienda en el verso 18, por tanto, concluye nuestro Señor, yo te aconsejo que de mí compres, no del mundo, sino de mí. No que vayas a las personas de afuera, sino en mí. Búsqueme a mí, busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Eso es santificación, eso es acercarse a Dios sin tener vergüenza, sin estar desnudos como estaba Adán. Tuve miedo, Señor, te oí, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. No, ahora te voy a poner ropas blancas, ahora te voy a vestir, te voy a poner, ¿para qué? Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que no se descubra lo que estabas haciendo, te estabas alejando de mí, porque ese sello te lo estaba poniendo Satanás para que el día que murieras te presentaras delante de mí con vergüenza. Cuando yo pudiera hacer el escrutinio que te voy a hacer como hijo, porque la salvación no se te puede robar, pero se te estaba robando la posibilidad de adorarme de la forma correcta. Y yo te voy a vestir, te voy a poner ropas espléndidas para que eso no pase, para que cuando estés delante de mí escuches las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo y te diga, venid bendito de mi Padre, entrad en el gozo de su Señor. Eso es ser bienaventurado, eso es ser cubierta la vergüenza, eso es que el Señor nos ayuda a nosotros a presentarnos delante de Él como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y eso justamente es lo que yo debo de ver en este libro, que el sello del 666 está para los que no están escritos en el libro de la vida. Para usted y para mí, nosotros en medio de la aflicción vamos a adorar. En medio de la escasez vamos a adorar. En medio de la abundancia vamos a adorar. Y como dijo Job, he de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. No.
En todo esto, dice, no pecó Job. ¿Por qué no pecó Job? Porque dijo, bendito sea Dios en todo esto. Mi hermano, estás pasando por aflicción, bendice a Dios. Estás pasando por dolor, bendice a Dios. Estás pasando por necesidad, bendice a Dios. Y cuando bendices a Dios, el Señor tiene una promesa más para ti. Él honra al que le honra. Y eso es una promesa de Dios. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres eso. Por eso Pablo nos enseña a nosotros en Efesios 4, continuando con el verso 17, nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, está hablando nuestro hermano Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la forma de pensar, el sello, en el pensamiento y en las acciones, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, desviados, o sea, desasociados de la adoración, ajenos de la vida en Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza es falta de arrepentimiento, falta de reconocer que necesitamos de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, una conciencia que se cauteriza, se entregaron a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes, mis hermanos, ¿quién es hijo de Dios de los que me está viendo aquí? ¿Quién se dice yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Cristo, yo amo a Dios y yo entrego mi vida a Dios? Si usted es de esos, usted levante su mano, usted diga, ese soy yo, usted diga, este que está aquí va a servir a Cristo hasta la muerte y sea lo que sea, yo voy a entregarme a mi Señor Jesucristo. Diga, ese soy yo, el del que usted está hablando. Dice, ustedes no son si ustedes son de ese pensamiento, dice, ustedes no son de Cristo, pero si ustedes piensan como Cristo, dice, si en verdad le habéis, dice, oído, o sea, si de verdad ustedes conocen a Jesús, no que digan de boca, sino que en su corazón realmente lo conozcan, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice, ¿en qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, aléjese de esa manera de pensar, aléjese de esa manera de vivir, viva conforme a lo que Cristo. ¿Cómo? Renovando el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según el Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sabe qué le continúa diciendo él a la iglesia de la Odisea? Después de que vimos esto que Pablo dijo en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mis hermanos, la iglesia de la Odisea no está en desesperanza. La iglesia de la Odisea, a pesar de que no son fríos y calientes, a pesar de que no tienen decisión, él les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hay ahí? Misericordia. ¿Cuántas veces aparece la misericordia en la Biblia? 385 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra infierno? 13 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra Gehenna? 5 veces. Repito, ¿cuántas veces aparece la palabra misericordia? 385 veces. Y escúchelo en estas palabras. Apocalipsis 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí, pues, celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mi hermano, lo único que Dios pretende con este mensaje de Apocalipsis no es asustarnos, no es causarnos miedo. Es entender que Él es amor, que Él es misericordia. Y a nuestro arrepentimiento, a Él va a responder con perdón, con gracia. Y nos va a ayudar a poder sobrevivir en este caos en el que vivimos. Eso es justamente lo que Dios pretende. Por eso el Señor dice, buscadme, el que busca encuentra, el que busca me halla, búsquenme. Dice, y vengan a mí los que están cansados y cargados. Estás cansado, estás cargada, venga a Jesucristo. Ese es el llamado del Apocalipsis. Por eso Él dice, he aquí, verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre en su trono. ¿Quieres ser vencedor, mi hermano? Cambie la manera de pensar, no sea derrotista.
¿Se siente triste? No hay problema que se sienta triste, pero sea bienaventurado en esa tristeza. Sepa que esa tristeza no va a durar para siempre, porque cuando vengan los dolores de parto, ya sea que el Señor le llame a la presencia física o Él venga, ese dolor se acaba. Pero podría acabarse antes, sin necesidad ni que se muera, ni que el Señor venga todavía. Podría acabarse porque su mente y su corazón se conectan al hacedor de vida y usted puede entender y comprender que a Dios no se le ha salido nada de control. Dios no ha perdido el control absolutamente en nada. Él sigue teniendo el control de su vida y de la mía a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. Por eso el Señor cierra diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, lo que está diciendo es: entienda lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo no es que los estoy asustando, al contrario. Lo que les estoy diciendo es que yo era el que estuve muerto y ahora vivo. Yo soy el que estuve muerto, repito, y ahora vivo. Porque Pablo dice que vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Porque si Él resucitó, lo resucita a usted y a mí aún en medio de este caos. Nos da vida, nos da gozo, nos da la paciencia, nos da la esperanza, nos puede dirigir. Por eso es que el Señor dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cómo usted y yo debemos de pensar cuando leemos este libro del Apocalipsis. Porque este libro del Apocalipsis está conectado a ese pensamiento que Pablo puso a los tesalonicenses. Tampoco, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. No, mis hermanos, una cosa es estar tristes y otra cosa es perder la esperanza. Usted puede estar triste, usted puede estar afligido, pero no pierda la esperanza. Porque la esperanza es lo último que un creyente pierde. No importa, jamás, jamás lo que se ve al frente. Detrás de lo que está viendo usted está el poderoso gigante, el que se levanta, el Rey de Israel, el Señor de señores, el que va a venir justamente sobre un caballo y dice en su lomo: Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que venció, el que está al frente del Padre, está atestiguando y está defendiendo su causa y la mía. Ese es nuestro Señor. ¿Y cuándo va a venir hoy? Él dice: porque el Señor mismo, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y sabe qué es estar siempre con el Señor? Eternamente. Por tanto, dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí no dice: cáusense miedo. Ahí no dice: asústense. Ahí no dice: regáñense. Ahí no dicen: desanímense. Ahí dice: alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo espero en el nombre de Jesús que hoy usted esté recibiendo esperanza, aliento, confianza, fe, seguridad de que lo que usted está viviendo está bajo el control soberano de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros a través de Pablo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo cierra el Apocalipsis? Y con esto cierro este mensaje. ¿Cómo cierra el Apocalipsis? Cierra de esta manera, en el capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, que es usted y yo, dicen: ven. Y el que oye, si usted está oyendo, debe causarle al Señor, cada vez que está viviendo lo que está viviendo, debe causarle decir: diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo el que me oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, dice, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida.
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y escuche cómo deseo cerrar el mensaje. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En breve es inminente. ¿Sabe qué hizo Juan cuando dijo eso? ¿Sabe qué hizo Juan cuando vino y expresó ese final? Terminó así. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea a todos vosotros, y termina diciendo amén. Así sea. Mis hermanos, este es el mensaje. Si usted venía buscando especulación, si usted venía diciéndole que algún presidente es el anticristo, si usted venía esperando que yo le dijera que la conspiración nos va a llevar a nosotros a ser marcados con algún chip, yo no estoy preocupado en eso, ni estoy ocupado en eso. El mensaje que yo le tenía para hoy, para usted, que Dios puso en mi corazón, es que Dios te ama, que tiene misericordia por ti y que no te preocupes por eso. Preocúpate no por conocer al anticristo, preocúpate por conocer al Dios que tienes que agradar. Preocúpate por conocer al Dios que tienes que adorar. Ocúpate del Dios que te está llamando y te está diciendo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Y sabe qué hace Dios cuando un corazón contrito y humillado se acerca a Él? No lo desprecia. Lo recibe, lo abraza, le da la mano, lo sube a la barca o lo levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Acérquese al Dios que no te está asustando. Acérquete al Dios que no te está manipulando. Acérquese a Dios que le está diciendo, vengan a mí los que estén sedientos y yo les daré de beber. Gracias, mis hermanos, gracias por acompañarme. Disculpen por abusarme de su tiempo, pero este mensaje no puede quedar cortado, no puede quedar fraccionado, tiene que quedar completo, porque la marca de la bestia, sin especulación, sin sensacionalismo, te dice que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y que todo el tiempo Dios es bueno. Mi amor, ¿nos despide en oración? Sí, claro que sí. Muchas gracias, hermanos, a todos y bendiciones para todos. Ha sido un mensaje de esperanza, como es todo en Dios, esperanza. Él Amén. Es nuestra esperanza. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Nuevas tus misericordias todos los días, Señor, para nosotros. Amén. Para cada hombre y mujer que quiera venir delante de